De nuevo es para mí un privilegio de nuevo estar con ustedes en esta noche y también para compartir la palabra. Y en esa noche lo que vamos a hacer es que hablaremos acerca del evangelismo. Vamos a ver acerca del evangelismo, y lo que quiero hacer en este estudio, en este sermón, es que primero vamos a explicar lo que no es el evangelismo, después vamos a explicar lo que sí es el evangelismo, y después poder ver en el texto al modelo de lo que es el evangelismo, y luego vamos a ver cómo podemos aplicar en esa noche y que nos podamos llevar y que pueda ser algo realmente que podamos practicar desde el día de hoy. De manera que veremos lo que no es, lo que sí es el evangelismo, y en el texto ver el modelo de lo que es el evangelismo. Así que lo primero que vamos a hacer de nuevo es explicar lo que no es el evangelismo. Mis hermanos, no es evangelismo entregar tratados. No es evangelismo hacer o asistir a campañas de evangelismo. Tampoco es evangelismo ir a los hospitales a orar por los enfermos. No es evangelismo visitar las cárceles o ir a las casas de los que están enfermos o de los que están en necesidad. Tampoco es evangelismo dar comida o dar ropa o dar medicina al que está en necesidad. Tampoco es evangelismo contar nuestro testimonio. Tampoco es evangelismo preguntarle a las personas si quieren ir al cielo. Como tampoco no es evangelismo preguntarles a las personas si no quieren ir al infierno. No es evangelismo, mis hermanos, decirle a la gente o enseñarle a la gente que Jesús es amor y que tiene un propósito maravilloso para tu vida. Tampoco es evangelismo prometerle a la gente que si aceptan a Jesús, ellos van a ser sanos, o que si aceptan a Jesús, ellos van a ser ricos. Y tampoco es evangelismo decirle a las personas que repitan esta oración conmigo. Tampoco es evangelismo un programa o un ministerio de la iglesia. Ahora bien, por el contexto en el que yo me encuentro, en los Estados Unidos, donde hay 21 países representados, que aunque hablamos el mismo idioma, a veces parece que no hablamos el mismo idioma. De manera que yo no estoy diciendo que al presentar lo que no es el evangelismo, yo jamás estoy diciendo que el cristiano no debe ir a entregar tratados. Tampoco estoy diciendo que no debemos ir a los hospitales a visitar a los enfermos o a visitar a los que están en necesidad. Tampoco estoy diciendo que no debemos servir a las personas, que no debemos ayudar a las personas que tienen necesidades físicas. Tampoco estoy diciendo que es pecado o que es incorrecto compartir mi testimonio de lo que Dios ha hecho a través de Cristo en nuestras vidas. Todas estas cosas, mis hermanos, nosotros sí las debemos hacer. Sí las debemos hacer porque el apóstol Pablo en Corintios nos dice que el amor de Dios nos obliga, porque hemos sido salvados. Debemos hacer sin lugar a dudas todas estas cosas. Pero mis hermanos, debemos tener mucho cuidado de llamar a todas estas cosas evangelismo, porque no lo es. Debemos tener mucho cuidado de nuevo de llamar a todas estas cosas que yo estoy haciendo evangelismo, porque no lo es. De manera, entonces, ¿qué es evangelismo? Evangelismo es enseñar, es proclamar, es predicar el evangelio, el mensaje de la buena nueva de salvación, con el objetivo, con el deseo, con la meta de que podamos persuadir, de que podamos convencer y que Dios salve a las personas. El pastor Mark Dever lo dice de esa manera: evangelizar es declarar con la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advertir a los hombres acerca de su condición perdida y conducirlos al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo. Así que la pregunta que yo quiero hacerle en esa noche y que yo voy a estar recalcando constantemente en esta noche es si ustedes son una iglesia que evangeliza. ¿Son ustedes una iglesia que comparten ese evangelio? Si todo lo que están haciendo, si todo lo que constantemente están haciendo y obrando gira alrededor del evangelio,
¿Están conscientes de todas las personas que están a su alrededor que necesitan escuchar el evangelio? ¿Están conscientes? Porque, mis hermanos, el evangelismo es proclamar, es predicar las buenas nuevas de salvación en todo tiempo a toda persona. Pero yo he visto que muchas veces que muchos cristianos no comparten el evangelio, no comparten las buenas noticias porque no han entendido lo que yo llamo la base o el fundamento del evangelismo, que es la compasión. La compasión. Constantemente escuchamos predicaciones sobre alcanzar a los perdidos. Le invitamos a las personas que tengan pasión por los perdidos, pero no le hemos explicado o fallamos muchas veces en explicarle lo que es esto de la compasión por los perdidos. Compasión por el perdido. Repito, no se puede tener pasión por los perdidos. Yo no puedo tener pasión por los perdidos si primero no tenemos compasión por ellos. De nuevo, no podemos tener pasión por ir a alcanzar a las personas, por ir a predicar a las personas, si primeramente yo no tengo compasión por ellos. De manera que vayamos al texto, vayamos a las escrituras y que sea el texto mismo el que nos muestre este principio. Así que, mis hermanos, les pido que vayan a sus Biblias al Evangelio según San Juan, el capítulo 4. El Evangelio de San Juan, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 42. Del versículo 1 al versículo 42 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y que bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues entonces a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que ya no tenga sed, ni vengas aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron ese monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en ese monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, por lo que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy
el que habla contigo. Y en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaran con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces esta mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Y los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Vamos a orar. Padre, te rogamos, Señor, que a través de este texto y a través de este encuentro del Señor Jesucristo con la samaritana, tú pongas, Padre, en nosotros compasión por aquellos que están perdidos. Háblanos, Señor, al escuchar tu palabra. Espíritu Santo, te lo pido, te lo ruego, que predique, Señor, un mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de estas personas. Porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y para tu gloria. Amén. Amén, amén. De manera que en ese encuentro podemos ver, como les dije, lo que llamo la base del evangelismo. Y tal vez ya han escuchado montones de sermones acerca de esa porción de las Escrituras, pero yo quiero que vean en ese encuentro algo que quiero que puedan llevarse en esta noche y que puedan comenzar a meditar en él. Porque en una sola expresión podemos titular o podemos resumir ese texto, este encuentro de Jesús con la samaritana como el modelo de la compasión. Y vamos a ver en el texto, vamos a ver en ese encuentro entre ellos, cómo Jesús nos muestra a nosotros cuál debe ser la actitud del creyente, cuál debe ser la actitud del cristiano con aquellos que están perdidos. Y Jesús, quien es el ejemplo de los ejemplos, el modelo, nos muestra 2 cosas. Nos va a mostrar las demandas de la compasión y nos mostrará también los resultados de la compasión. Las demandas de la compasión y los resultados de la compasión. Así que primero vamos a enfocarnos en las demandas de la compasión. Y cuando nosotros queremos emular a Cristo con los perdidos, debemos entender, número 1, que la demanda de la compasión, valga la redundancia, demanda que vayamos a lugares difíciles. La demanda de la compasión demanda que vayamos a lugares difíciles. Y noten que ahí en el versículo 4, en ese capítulo 4, noten que el apóstol nos dice que y tenía que pasar por Samaria. La Reina Valera dice que le era necesario pasar por Samaria. Y ese comentario que hace Juan, que a mí me llama la atención, porque yo me imagino que usted sabe el contexto de lo que está sucediendo aquí. Jesús está en donde, está en Judea, tiene que regresar a Galilea. Pero el camino más corto entre 2 puntos, ¿cuál es? La línea recta. Era muy fácil que para ir a Galilea, que pasara por Samaria, ese era el lugar más fácil de hacer. Si yo quería ir a Galilea, la manera más fácil de llegar ahí era por medio de Samaria. Eso le iba a tomar aproximadamente 3 días,
Sin embargo, en este texto, o el mismo texto nos dice que los judíos no tenían trato con los samaritanos. O sea, los judíos nunca no pasaban de ninguna manera por Samaria, porque ellos pensaban que estos de Samaria eran ciudadanos de segunda clase, que ellos eran personas que no tenían la misma creencia, que ellos eran mestizos, que ellos eran colonizados, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y para ellos, tener que pasar por Samaria no era en absoluto una posibilidad. Así que para ir de Judea a Galilea había un montón de rutas alternas para no tener que pasar por Samaria. Y una de ellas era cruzar por el Jordán, subir por el norte, por la costa este, hasta el norte de Samaria, y seguirían así hasta Galilea. Pero eso tomaba el doble de tiempo entre estos dos puntos. Y aunque los judíos no tomaban esa ruta, nos dice el texto, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar, ir al lugar donde nadie quería ir. A Jesús le era necesario ir a donde nadie se quiere enfocar y entrar y ensuciarse las manos en donde nadie se quería ensuciar, a los lugares difíciles. Así que mis hermanos, la compasión nos va a demandar, igual que a Jesús, tener que ir a los lugares difíciles donde la mayoría no quiere ir. Y si de verdad tenemos compasión por los perdidos, que nos lleva a tener pasión por aquellos que no han escuchado, que no han creído el Evangelio, tenemos este mandato de pasar e ir a lugares difíciles. Número 2. No solamente la compasión nos demanda ir a lugares difíciles, sino que la compasión nos demanda que vayamos en momentos difíciles e inoportunos. No solamente nos demanda ir a lugares difíciles, sino que también la compasión nos demanda que vayamos en momentos inoportunos o en momentos difíciles. Noten lo que dice el versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y es interesante que Juan resalta esto, que Jesús estaba cansado. Jesús estaba sumamente agotado. Y es en esa hora sexta, cuando Él está cansado, que ¿qué decide hacer Él? El Señor Jesús decide ministrar. Es en esa hora cuando Él estaba más cansado, cuando Él estaba más agotado, que el Señor decide ir a ministrar. Porque mis hermanos, la compasión que Jesús tenía por aquellos que el mundo descartaba, no solamente lo hacía ir a los lugares difíciles, sino que también Él ministraba una y otra vez, posiblemente en un momento difícil o cansado. Jesús, no vemos que Él nunca puso o nunca trajo una excusa. Él ministró cuando estaba más cansado. Y es interesante que si usted ve el ministerio de Jesús, vemos que una y otra vez el Señor Jesucristo sale de su zona de confort para ir a predicar, para ir y enseñar, para ir y cambiar y transformar vidas. Jesús iba siempre a donde estaba la necesidad. Así que mis hermanos, la demanda de la compasión no solamente nos demanda ir a lugares difíciles, sino que también implica y nos demanda ir en momentos que son difíciles o inoportunos. Pero no solamente eso. Número 3, la compasión nos demanda que vayamos y nos relacionemos con personas que posiblemente no se parecen a nosotros, o que posiblemente no son de mi agrado, o posiblemente no están en mi nivel académico, o en mi nivel social, o en mi nivel económico, o que posiblemente no piensan como yo, o no ven la vida como yo. Noten el versículo 9. Que los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Y ya explicamos cómo los judíos veían a los samaritanos, pero eso también era una práctica muy común que Jesús tenía en su ministerio. Vemos que una y otra vez Jesús visitó, que Jesús se sentó, que Jesús se relacionó con aquellos que el mundo señalaba y que el mundo descartaba. A esos que nadie quería ir a ministrar, a esos que nadie quería seguir, ahí estaba yendo Jesús a ministrarle.
Porque Jesús mostró compasión. Jesús mostró compasión. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente: un tema que se percibe en el Evangelio es la compasión de Jesús por los gentiles, la compasión de Jesús por los no judíos, por los samaritanos, por las mujeres, por los niños, por los recaudadores de impuestos, por los pecadores y por otros que con frecuencia eran considerados como desechados por la sociedad de Israel. Una y otra vez vemos a Jesús ir a lugares difíciles. Iba en momentos inoportunos y difíciles y a relacionarse con la gente que nadie se quería relacionar. Número 4. La compasión nos demanda también que nosotros vayamos y que demos lo que más nos importa. De nuevo, la compasión nos demanda que nosotros vayamos y demos lo que más nos importa. Noten el versículo 10 al versículo 15, que cuando esta samaritana comienza a preguntarle a Jesús, cuando Jesús le pide de beber, ¿qué es lo que hace Jesús? Él le da a ella lo que ella más necesitaba, no lo que ella creía que necesitaba. Jesús le da lo que ella más necesitaba, no lo que esa mujer creía que ella necesitaba. Por eso dijimos recién hace un rato que tenemos que tener cuidado de llamar evangelismo a hacer obra social. Tenemos que tener cuidado de llamar que estoy evangelizando y compartiendo las buenas nuevas cuando estoy haciendo obra social. ¿La obra social la debe hacer el cristiano? Amén. ¿Debemos suplir las necesidades físicas de los demás? Sin lugar a dudas. Pero tengamos cuidado de que eso no sea lo que nosotros pensamos que las personas necesitan. Tengamos cuidado de que nosotros no pensemos y no aferremos que eso es lo que las personas necesitan. Porque mis hermanos, lo que las personas necesitan es a Cristo, es el Evangelio. Y cuando nosotros vamos con compasión, nosotros vamos a darle lo que Jesús le dio a esta mujer. Jesús le ofreció solamente lo que ella podía dar, solamente lo que él podía dar, que era salvación. Ella fue a buscar agua. Jesús le dijo, yo doy agua viva, yo soy el agua viva. Lo que tú necesitas no es el agua de ese pozo, sino lo que tú necesitas soy yo. Esa mujer creía que lo que realmente necesitaba era esta agua fresca del pozo, pero Jesús le muestra su verdadera necesidad. Número 5. Dice el versículo 17, el versículo 18, que la compasión nos demanda, escuche bien, atender los asuntos difíciles. La compasión nos demanda atender los asuntos difíciles. Noten el versículo 17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, en esto has dicho la verdad. Esa mujer estaba en la hora de la tarde, donde ella no se suponía que estuviese. Ella no tenía que estar a esa hora ahí. Posiblemente a esta hora lo que ella quería hacer era atraer a los hombres. Tuvo 5 hombres anteriores, dice el pasaje. Tenía divorcios, tenía inmoralidad. Pero ella quiso pretender ante el Señor Jesucristo que todo estaba bien. Ella pensó que lo que le dijo a Jesús, o quiso presentarse delante de Jesús como si todo estuviera bien. Ella había minimizado su problema, pero vemos que Jesús, con amor y con compasión, pero con firmeza, atacó el problema espiritual que tenía aquella mujer y lo llamó por su nombre. Mira, el problema que tú tienes es pecado. Y es el pecado el que causa todos los demás problemas que tú tienes. Mis hermanos, la compasión nos demanda que yo vaya a lugares difíciles, igual que Jesús. La compasión demanda que yo vaya en momentos difíciles y en momentos inoportunos. La compasión demanda que yo le dé a la gente lo que realmente necesita, no lo que ella piensa que necesita, lo que ella quiere. Pero mis hermanos, también la compasión nos demanda que yo vaya al perdido, que yo le hable y que yo le muestre y le haga entender con la ayuda del Espíritu Santo que el verdadero problema que la persona tiene es la falta de Cristo en su vida. Y muchos de nosotros queremos
pretender o queremos atender los síntomas y no queremos atender la enfermedad. Jesús nos muestra a nosotros que por compasión tenemos que predicarle el evangelio a las personas como está escrito y llamarles al arrepentimiento y llamarles a creer. Jesús, mis hermanos, nunca predicó una gracia barata. Todas las veces Jesús demandó de las personas que ellos dieran la espalda a su pecado y que se sometieran a su señorío. Las mentiras, mis hermanos, no hacen a las personas libres. La mentira no hace a las personas libres. Y si nosotros tenemos a gente a nuestro alrededor que están perdidos por amor y por compasión, pero con firmezas, tenemos que llamar a su verdadero problema, el pecado, por nombre y apellido. Los pastores de nuestra iglesia siempre nos dicen que pecado es pecado por más que uno lo planche y le quiera poner almidón. Aunque la mona se vista de seda, es pecado. Y esa mujer tenía un serio problema de pecado. Y si Jesús sabía que debía confrontar su pecado, porque solamente la verdad haría libre a esa mujer. Y usted y yo debemos hacer lo mismo. Por amor debemos, pero por compasión, confrontar a las personas con su verdadero problema, que es espiritual. Así que, mis hermanos, las demandas de la compasión tienen serias demandas. Nos va a demandar de nuevo que vayamos a lugares difíciles. Nos va a demandar que vayamos a momentos difíciles y a momentos inoportunos. Nos va a demandar que nos relacionemos con personas que posiblemente no se parecen a nosotros o que no estamos muy de acuerdo con ellos. También nos va a demandar que le demos lo que ellos más necesitan, no lo que ellos creen que necesitan, pero también nos va a demandar que confrontemos su verdadero problema. Tiene serias demandas la compasión. Y si yo quiero realmente alcanzar al perdido, tengo que salir de mi zona de confort y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero ¿saben cuál es mi esperanza? ¿Sabes cuál es nuestra esperanza? Que yo no puedo convertir ni a un mosquito, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí puede. Cuando yo hago lo que el Señor me manda a hacer, Él ha prometido que cumplirá lo que Él es lo único que puede hacer. Él ha prometido Él ha prometido que cumplirá lo que Él ha prometido. Así que Jesús nos muestra algunas serias demandas si nosotros queremos tener compasión y pasión por los perdidos. Pero no solamente tiene demandas, sino que también tiene resultados y tiene beneficios. Noten el versículo 28 al versículo 31. Cómo nos dice el resultado de la compasión. El resultado de la compasión. Noten el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Este es el resultado. Jesús fue a la hora difícil. Jesús fue en el momento difícil a relacionarse con personas que nadie quiere relacionarse, para darle lo que realmente necesitan y no lo que creen que necesitan. A confrontar su verdadera realidad y su pecado. Y noten que el resultado fue que no solamente ella fue transformada, sino que a través del testimonio de ella, otros samaritanos también fueron transformados. Jesús le quitó la venda de los ojos a esa mujer samaritana. Ella pudo ver, ella pudo beber del agua de la vida. Y ella fue y compartió y dio testimonio. ¿Y qué pasó? Ellos también fueron transformados. Y le dijeron: ya no solamente creemos por lo que tú viste y por lo que tú nos dijiste,
sino porque también nosotros lo hemos experimentado. Y posiblemente aquí hay gente que ha sido testigo y es testimonio de esto que ha sucedido. De que tal vez alguien vino y le habló de Cristo, que le confrontó con su pecado. Fue probablemente en el lugar o en el momento más difícil, en la hora más difícil. Se relacionó con nosotros cuando no se suponía que se debería relacionar con nosotros según las reglas de esta sociedad. Nos hablaron de Cristo y no de mi problema o el problema que yo creía que yo tenía. Me confrontaron con mi problema, me confrontaron con mi pecado y con mi realidad. Pero también llamaron a mi pecado pecado, pero me mostraron la cruz, me llamaron al arrepentimiento y me llamaron a creer. Y mi vida fue transformada. Y por lo que Dios hizo a través de Cristo en mi vida, tal vez hemos ido ahora también a compartir a los demás el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Que aunque este encuentro nos muestra a nosotros que esta samaritana fue gran recipiente de gracia y que también dio gracia, que esa mujer fue recipiente de compasión y tuvo compasión, que esa mujer fue transformada y que quiso compartir la verdad, que la transformó con otros. ¿Saben qué? Muchos de nosotros no hacemos lo mismo. Muchos de nosotros no hacemos lo mismo. Y tristemente, las estadísticas nos muestran que el 61% de las personas que asisten a la iglesia, 61%, o sea, de cada 10 personas, 6 personas no le han compartido el evangelio en persona a nadie en los últimos 6 meses. Las estadísticas nos dicen que el 48% de las personas que dicen que van a la iglesia nunca han invitado a alguien en la iglesia. O sea que la mitad de los miembros de cualquier iglesia dice que no ha invitado a nadie a la iglesia. 60% de las personas que asisten a la iglesia admiten que evangelizar y que compartir la verdad del evangelio no es una prioridad en sus vidas. Y la pregunta que yo quiero hacer y que nos hagamos a nosotros en esta noche es: ¿será posible que una persona que ha sido rescatada de la muerte eterna y ha sido llevada a la vida eterna no desee lo mismo para sus familiares, para sus amigos, para sus compañeros de trabajos, para sus compañeros de estudios, para sus vecinos y para otros? ¿Será posible que alguien que estuvo muerto y que hoy vive no desee lo mismo para los que los rodean? ¿Cómo es posible, mis hermanos, que el 60% de las personas que van a la iglesia piensan que compartir el evangelio no es una prioridad? Y una de las historias biográficas de el misionero Hudson Taylor dice que él narraba que en una de sus ocasiones que fue a predicar el evangelio y a entregar la Biblia a la China, cuando empezaron a entregar estas Biblias y cuando empezaron a predicar el evangelio, unos chinos les preguntaron: ¿desde cuándo ustedes saben acerca de todo eso en Inglaterra? ¿Desde cuándo ustedes saben acerca de todo eso? Y él les dice: desde hace muchísimo tiempo. Y ellos contestaron: ¿y por qué entonces se tardaron tanto tiempo en venir y compartirlo con nosotros? ¿Por qué tardaron tanto tiempo en venir a compartirnos la verdad que lo hizo libre a ustedes? Mis hermanos, ¿saben qué? Hay algo peor que estar perdidos. Hay algo peor que estar perdido. ¿Y saben qué es? Estar perdido y que nadie te esté buscando. Estar perdido y que nadie te esté buscando. Porque como iglesia, como personas que nosotros hemos sido transformadas, no tenemos compasión por aquellos que están perdidos. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que el cristiano no tenga prioridad en aquel familiar, en aquel vecino, en aquel amigo o en aquel compañero de trabajo que todavía no conoce a Cristo? ¿Cómo es posible? Muchos de nosotros hablamos cristianés, pero no actuamos como cristianos.
No sabemos todos los argumentos teológicos, todas las palabras más complicadas, pero no actuamos como creyentes. Porque el mundo alrededor nuestro se está perdiendo y nosotros no le estamos hablando de aquel que nos trajo de la muerte a la vida eterna. Y yo quiero hacer una pregunta a usted, mis hermanos. ¿Qué puede ser más importante que la salvación de los demás? ¿Qué puede ser más importante que la salvación de los demás? Y al entrar en la oficina de uno de nuestros pastores en la iglesia en Oklahoma que estuve sirviendo el año pasado, cuando uno entra a la oficina del pastor, uno entra y hay una pared que está enfrente de la oficina. El escritorio está decosado, pero uno entra dentro y se topa con una pared. Y en esa pared, en la pared de la oficina, tiene una cita, un escrito muy grande, sumamente grande, que es un recordatorio para cada pastor que entra en la oficina y para cada creyente de la iglesia. Y es una cita, una expresión de Charles Spurgeon que dice: si a usted no le interesa la salvación de los demás, es porque seguramente usted no es salvo. Tenga eso por seguro. Si a usted no le interesa la salvación de los demás, es porque seguramente usted no es salvo. Tenga eso por seguro. Porque si a mí no me interesa la salvación de los demás, es porque quizás aún tú no eres salvo. Porque dice el apóstol Pablo que el amor de Cristo nos obliga, que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a amar a otros y a compartirles el evangelio. Pero si esa no es una prioridad de nuestras vidas, tenemos que replantearnos si en verdad somos creyentes. Si esta no es una verdad, si esa no es una realidad de mi vida, debería preguntarme si es que en verdad soy cristiano. Y son palabras sumamente duras, son palabras duras. Así que mis hermanos, ¿cuál es el llamado para concluir en esta noche? Un llamado a la compasión, que produzca pasión para ir y compartir el evangelio con todo aquel que nos rodea. Un llamado a la compasión, que produzca pasión para ir a compartir el evangelio con todo aquel que nos rodea. Así que la pregunta hoy no es ni siquiera cuántos han creído por causa de que nosotros le hemos compartido el evangelio. La pregunta no es cuántos han creído. La pregunta en esta noche es: ¿a cuántos nosotros le estamos compartiendo el evangelio? La pregunta no es cuántos han creído por lo que yo le he compartido. Tampoco es cuánta obra ha hecho el Espíritu Santo en las personas. Sino la pregunta es: ¿estoy compartiendo el evangelio? ¿Estoy yo compartiendo el evangelio? Y mis hermanos, yo sé que este mensaje es sumamente incómodo porque es incómodo para todos. Pero yo sé, y quiero preguntarte para concluir, ¿a cuántas personas les has hablado de lo que Dios hizo a través de Cristo en tu vida? ¿A cuántas personas les has hablado? ¿A cuántos de los que estamos sentados aquí en esa noche nos importa la salvación de los demás? ¿A cuántos de nosotros? Somos muy conocidos los creyentes por hacer un montón de historias, contar relatos de nuestras vidas, de cosas que Dios ha hecho, de sanidad, de varias cosas. Contamos nuestros logros, contamos las metas que tenemos, contamos un montón nuestros sueños. Pero ¿cuánto de lo que estamos aquí estamos intencionalmente viviendo para hacer a Cristo conocido en todo lugar y en todo tiempo? ¿Cuánto de lo que estamos aquí somos como esa mujer samaritana? Y la pregunta final es: ¿cuántos estamos dispuestos a salir corriendo por esas puertas al concluir, a compartir a todo lo que nos encontremos en todo tiempo lo que Dios hizo a través de Cristo en nosotros? ¿Cuántos de aquí? El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz del Señor. Vamos a orar. Padre,
Gracias, Señor, por darme ese privilegio de poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Te rogamos, Señor, que nos perdones, porque muchos de nosotros no mostramos compasión por los perdidos, porque no tenemos compasión por ellos. Señor, no nos interesa la salvación de los demás, porque posiblemente estamos interesados en otras cosas. Señor, tú nos pedirás cuentas. ¿Por qué hicimos con una salvación tan grande? ¿Qué hicimos con una salvación tan grande? ¿A quién le compartimos la maravillosa obra de Cristo en la cruz y su vida y su muerte y su resurrección? Y por eso, Padre, te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que a través de lo que hemos aprendido de Jesús en tu palabra hoy, nuestras vidas, Señor, puedan ser colocadas en el orden de prioridad correcta. Y que, Señor, salgamos de nuestra zona de confort y que vayamos al lugar difícil, en la hora difícil, Señor, a relacionarnos con aquellos que nadie se quiere relacionar, a darles lo que ellos necesitan y no lo que ellos creen que necesitan, y a confrontarlos con su verdadero problema, que es un problema espiritual. Señor, que la iglesia de Dios que esa iglesia de aquí, en Villa del Parque, Señor, esta tu iglesia, sea una iglesia, Señor, que evangelice. Que sea una iglesia compasiva, Señor. Que sea una iglesia que tú levantes generaciones de hombres, Señor, y de mujeres que salgan a hacer a Cristo conocido hasta los confines de la tierra, Señor. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.